una esperanza que nunca muere. A mí me preguntan, ¿y cuál es tu propósito de año nuevo? No tengo. ¿Cómo así? Todos deben o debemos tener. No. Un día entendí que uno no debe hacer propósitos de año nuevo, uno debe tener propósitos y metas de vida. Porque los de año nuevo, terminando el año y no lo lograste, ya estás frustrado. No, los míos son de vida porque pasa un año, 2 o 3 o 4 o 5 y yo sigo persiguiendo una meta. ¿Por qué? Porque la vida continúa. Porque mientras esté vivo seguiré luchando por las metas, proyectos, anhelos y propósitos que Dios ha puesto en mi corazón. Cuando el carcelero ve que los presos no se fueron, le volvió la esperanza de vida que creía perdida. Quiero que pongan especial atención a la pregunta que hace. No preguntó, ¿quién les quitó el cepo? No preguntó, ¿y quién les abrió las puertas? ¿Y por qué no escaparon? No, ¿saben qué preguntó? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo cuando estaba estudiando esto, yo dije como que se salió de contexto, como que está fuera del lugar. Toda la preocupación es, me voy a matar. Se escaparon los presos, se abrieron las cadenas, no sé cómo, las puertas, y no, él llega y cuando ve, aquí estamos, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Por qué él pregunta eso? Porque miren, vio muy cerca la muerte. Porque al ver la muerte tan cerca, había perdido la esperanza, él ya no veía futuro. Y porque antes vio a otros dos en su misma situación, con la muerte muy, muy cerca, pero sin perder la esperanza, cosa que a él le estaba pasando. Pablo y Silas, que estaban en la misma situación. Normalmente los cristianos que caían en una cárcel en esa época era para ser ejecutados posteriormente. Ese era el futuro de Pablo, ese era el futuro de Silas. El carcelero lo sabe, pero los vio cantando himnos. A la medianoche dice, y los presos le oían, y ¿sabes qué? Lo más seguro es que entonces el carcelero, al estar allí, también podía escuchar a Pablo y a Silas cantando a la medianoche. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un lugar, más allá del... Ándale, Silas, más allá. ¿Cuál otra te sabes? Y cantaban, cuando allá se pase lista, empezó el hermano Silas, y los presos escuchaban, y el carcelero escuchaban, dice, estos no saben que se van a morir, y todavía esperanzados que cuando allá se pase lista, que tengo un lugar más allá del sol. ¡Wow! ¡Qué esperanza la de estos! Y cuando él ve, ya no están, se fueron. Perdió él las esperanzas. Cuando regresan las esperanzas, en lo primero que piensa, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para tener esa esperanza que ustedes tienen aun cuando lo pierden todo? Mantener las esperanzas cuando todo lo has perdido, de eso se trata. Fue justamente una noche de Navidad, 24 de diciembre. Yo cumplo años el 25. Que vi un amanecer en la cárcel. Y no precisamente por predicar el evangelio. Y recuerdo que fue una de esas fechas en las que yo quería dejar de beber y cambiar mi vida, en la que vivía yo ya sin esperanza. Y entonces ese día, con ese anhelo, me acuerdo que salí y dije, no voy a llevar dinero porque si llevo dinero me voy a emborrachar. Pero no se necesita dinero para emborracharse. El diablo es diablo. Recuerdo que salimos y por ahí estaban unos amigos y las guitarras y comenzamos a tocar y cantar y ahí empezó la fiesta. Terminamos en una disco, a las 4 de la mañana salí de ahí, golpeé a una persona, terminé en la cárcel. Golpeado también, me golpearon los policías. El que había yo golpeado era un trabajador de ahí del municipio. Y fue un tiempo de reflexión, 6 horas que estuve en ese lugar. Mi cumpleaños. Yo dije, yo necesito cambiar. No era solo el hecho de estar en la cárcel, es que toda mi vida, hermanos, parecía oscuridad. Parecía como, vivía yo como en un calabozo. No era feliz, aunque parecía que sí.
Mi futuro era incierto, es más, ya se los he dicho, yo siempre creí, yo no voy a pasar de los 25 y justamente tenía 23, iba a cumplir 24. Y estaba considerando un cambio de vida porque dije, no sé cuánto voy a vivir. De pronto sentía la muerte muy de cerca por alguna razón que nunca comprendí. Tal vez es que Dios estaba tratando con mi vida porque así como este hombre justo, cuando vemos la muerte de cerca es que consideramos a Dios o cuando estamos en momentos de ese tipo. 6 horas de ahí recuerdo que me propuse dejar de beber y buscar a Dios, y recuerdo que el año nuevo lo empecé en la iglesia, la católica. Hice cola como por 1 hora para pasar a confesar y comulgar y salir de ahí, y llegué a mi casa y no había nadie y volví a salir y me volví a emborrachar. Esa era mi vida. Otro evento que recuerdo fue cuando entrando a quirófano, igual yo trabajaba aquí en Comalapa y yo no sé, venía en el carro y yo sentía a qué horas va a chocar el carro, a qué horas me voy a morir, a qué horas. Ya tenía 24. Decía, ya, esto se acabó, ya cualquier ratito. Yo me desesperaba y Dios estaba obviamente trabajando. Vivía aquí cerca en Santa Cruz, una señora a la que trato de abuelita hasta ahora fecha. Y salía y me desesperaba. Iba al parque y veía el templo católico y me metía al templo y me sentaba hasta adelante. Decía yo, Dios, yo sé que me escuchas. Me sentaba solamente y hablaba con Él y salía y tenía un poquito de paz, pero nuevamente estaba mal. Y cuando por fin me pongo mal, muy mal, y entro a quirófano con el apéndice a punto de estallar, mis últimas palabras antes de entrar al quirófano para mi papá fue, tengo miedo. Tengo miedo. Porque había mucha incertidumbre en mi vida, porque no podía ver mi futuro, porque sabía que algo me podía pasar y que no estaba preparado. Y yo creo que si hubiera tenido las preguntas correctas, si hubiera entendido un poquito más del tema, tal vez mi pregunta hubiera sido la que hizo este hombre. ¿Qué debo hacer para ser salvo ya que estoy expuesto y algo puede pasar? Por eso este hombre hizo esa pregunta. Porque la muerte acecha y porque no sabemos en qué momento nos pueda pasar algo, pero estamos iniciando el año, pero si estamos jóvenes, pero si no estamos enfermos, pero y cuando el tema es eso, consideramos a Dios. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿En quién está puesta tu confianza? ¿Cuál de las esperanzas ha sido la tuya? Tal vez estés poniendo tu esperanza en una falsa esperanza. Confiamos mucho, es que mis padres, ¿verdad? Y ellos me apoyan, y si un día no estuvieran, Dios nos guarde. Pero a mí me pasó, un día mi madre ya no estuvo más y tuve que salir adelante. Me cuesta decir eso, pero pues yo ni mi esposa tenemos vida garantizada y que Dios nos guarde, pero no podemos ser la esperanza de nuestras hijas. Yo no puedo ser la esperanza de Lorena, ni Lorena puede ser mi esperanza. Ustedes no pueden ser mi esperanza, yo no puedo ser su esperanza. Tu trabajo, de todo puede de pronto ya no estar y perderías las esperanzas. Jesucristo es la única esperanza para cualquier área de nuestras vidas. ¿Me siguen? Él va a abrir puertas, Él va a romper cadenas, Él te va a libertar, te dará la victoria. Ya te ha llamado más que vencedor.